Retomando, por tanto, las políticas macroeconómicas las vamos a dividir en dos, en políticas fiscales o en políticas monetarias. Las políticas fiscales, al igual que las monetarias, pueden ser expansivas o contractivas. Las herramientas que utiliza el fisco para realizar políticas son el gasto fiscal y los impuestos principalmente. Vamos a llamar una política expansiva fiscal cuando aumente el gasto fiscal o se contraiga la recaudación de impuestos. En realidad, la tasa de impuestos más que la recaudación. Y también va a ser una política expansiva monetaria cuando haya una disminución en la tasa de interés, que en el caso de Chile se llama TPM o tasa de política monetaria, que publica el Banco Central, actualmente en 1.75. A continuación vamos a ver ejemplos de movimientos en la oferta agregada y en la demanda agregada. Como les mencionaba al comienzo, en la parte anterior, la demanda agregada puede volver por sí sola a largo plazo, pero si hacemos movimientos en la oferta agregada, podríamos tener efectos nocivos en cuanto al nivel de precios. Acá vamos a ver los distintos escenarios. Primer caso, tenemos una contracción de la demanda agregada, la cual sin intervención del Estado podría llegar naturalmente pasando por el corto plazo a un equilibrio de corto plazo, donde vamos a tener un menor nivel de producción con un menor nivel de precios, y en el largo plazo vamos a tener una expansión de la oferta agregada de corto plazo, llevando nuevamente a un equilibrio de largo plazo. ¿Ya? Ahora, ¿en qué diferencia con el punto inicial? Es que vamos a tener el mismo nivel de producción, el mismo nivel de empleo o desempleo, pero con un menor nivel de precios. Una contracción por su parte de la oferta agregada va automáticamente a rebotar. Recuerden que la oferta agregada se mueve por expectativas de precio. Si inicialmente la expectativa de precio iba al alza, va a haber una contracción de la oferta agregada de corto plazo, pero el consumo no va a aumentar, la demanda no va a aumentar, va a disminuir la producción, pero existe una demanda de largo plazo. Ya existe una función de producción, tengo una capacidad instalada de producir. Entonces, como no la estoy utilizando, necesariamente voy a tener que expandir nuevamente mi oferta de corto plazo, volviendo al punto inicial. Ahora, otro caso donde ya vamos a aplicar políticas estabilizadoras como tal, es una contracción de la demanda agregada, como lo vemos en este caso, y en vez de esperar, como lo veíamos al principio, que naturalmente pase de un equilibrio de corto plazo nuevamente a un equilibrio de largo plazo, en el cual vamos a tener menor nivel de precios, pero con el mismo nivel de producción y el mismo nivel de empleo, ese periodo de tiempo de ajuste puede ser muy largo. Porque lo que estamos viendo es que gráficamente en el corto plazo vamos a tener un menor nivel de producción y por lo tanto mayor desempleo. Eso puede generar muchas presiones sociales, por lo tanto el Estado podría querer hacer alguna política estabilizadora. Que podría ser, por ejemplo, un aumento del gasto fiscal, podría ser una disminución en la tasa de impuestos o una disminución en la tasa de interés. Ya, todas estas políticas que son expansionistas nos van a llevar nuevamente al mismo nivel de demanda inicial con el mismo nivel de producción, mismo nivel de empleo y desempleo y mismo nivel de precios. ¿El Estado podría no hacer nada? Claro, podría no hacer nada, pero eso significaría que el mercado naturalmente tendría que ajustarse y eso requiere tiempo y ese tiempo podría ser un periodo muy largo y generar ciertas catástrofes sociales. Ahora, si vemos una contracción de la oferta agregada del corto plazo, como lo vemos en este caso, se contrae la oferta agregada, por lo tanto eso va a provocar en el corto plazo que haya menor nivel de producción con un nivel de precios mayor, por lo tanto el Estado podría llevar a estabilizar el tema que a él le preocupa, que sería la producción, porque estabilizando la producción también estabiliza los empleos. Entonces expandiría la demanda agregada con la línea puntiaguda que vemos hacia la derecha. Eso generaría, sin embargo, que terminemos con un nivel de precios mayor que el inicial, pero estaríamos salvaguardando los empleos. En el último caso tenemos una contracción también de la oferta agregada de corto plazo, pero acá lo que queremos estabilizar no es el nivel de empleo, sino el nivel de precios. Esto pensando en la meta que tiene el Banco Central, que es mantener una meta sobre la tasa de inflación. Entonces se contrae la oferta agregada de corto plazo, naturalmente va a generar un equilibrio en el corto plazo, con un nivel de precios mayor y un menor nivel de producción, por lo tanto también asociado a un mayor nivel de desempleo. Entonces, naturalmente podría volver a un nivel de largo plazo, como lo vimos en el caso anterior. La oferta agregada de corto plazo podría volver a expandirse.
pero eso requiere tiempo y en ese tiempo va a haber personas que no van a tener trabajo. Entonces, ¿qué es lo que termina tomando como decisión la política monetaria o la política fiscal? Es contraer la demanda. Al contraer la demanda, basándose además en la meta del Banco Central, que es mantener un nivel de inflación estable, se contrae la demanda, por ejemplo, mediante un alza en la tasa de interés o un aumento en la TPM en el caso chileno. Con eso llegamos al mismo nivel de precios inicial, pero con una contracción mucho mayor a nivel de producción y por lo tanto también una mayor cantidad de desempleo. Ahora, ese desempleo se podría, por ejemplo, subsanar mediante seguros de desempleo o mediante ayudas estatales, mientras las personas siguen buscando un nuevo empleo, pero mantenemos un nivel de precios estable. Porque recuerden que un nivel de inflación alto en una sociedad va a destruir toda la economía. Va a generar incertidumbre, las personas que pueden consumir tampoco lo van a poder hacer, las personas que quieren invertir no lo van a hacer. Entonces, en este caso es mejor mantener un nivel de precios estable a pesar de aumentar el nivel de desempleo. Como resumen de los cambios vamos a ver lo siguiente. Cuando haya un aumento en la demanda agregada, en este primer caso, va a generar un aumento en el nivel de precios, pero aumentar el nivel de precios no significa necesariamente que aumente la inflación, porque recuerden que la inflación que era un aumento sostenido en el tiempo del nivel de precio. Además, vamos a tener un aumento en el nivel de producción, porque si demando más bienes y servicios, la oferta va a querer ofrecer más bienes y servicios. Y esto trae consigo, a través de la ley de Okun, que vamos a revisar a continuación, una baja en el desempleo. Porque si necesito producir más, tengo que contratar más factores productivos. Respecto a la tasa de interés, el resultado es incierto porque va a depender qué originó el aumento en la demanda agregada. Si vamos al modelo ISLM, si el aumento de la demanda agregada es por un aumento en la IS, entonces vamos a tener asociado un aumento en la tasa de interés. Pero si el aumento de la demanda agregada viene por una expansión de la LM, entonces vamos a tener una caída en la tasa de interés. Siguiente caso. Si la demanda agregada se contrae, entonces vamos a tener una caída en el nivel de precios, una caída en el nivel de producción y un aumento en el desempleo. Esto último por la ley de Okun. Y respecto a la tasa de interés, nuevamente es incierto porque depende que si se contrajo dentro de la IS fue la IS o la LM. Respecto al aumento en la oferta agregada de corto plazo, vamos a tener una caída en el nivel de precios, porque al producir más, mayor oferta, menor precio, vamos a tener un mayor nivel de producción y por ley de Okun vamos a tener menor desempleo. Y finalmente tenemos uno de los peores escenarios, que es la contracción de la oferta agregada de corto plazo, que se llama técnicamente estanflación, donde vamos a tener un aumento en el nivel de precio asociado a su vez con una caída en la producción y un aumento en el desempleo. ¿Ya? Entonces también uno de los escenarios más nocivos porque hay personas que no van a tener empleo y los que sí tienen empleo se tienen que enfrentar a un alto nivel de inflación. La ley de Okun entonces, ¿qué es? Es la correlación existente entre los cambios en la tasa de desempleo y el crecimiento de una economía. Entonces, si yo produzco más, voy a contratar más factores productivos, por lo tanto la tasa de desempleo debería disminuir. Pero para que la tasa de desempleo disminuya, esto es muy importante, o al menos se mantenga, la economía tiene que crecer entre un 2,6 y un 3% anualmente. Si crezco menos que esto, entonces el nivel de desempleo va a aumentar. ¿Y por qué razón? Porque los primeros aumentos en el nivel de producción de una economía se amortigua aumentando la productividad de los trabajadores que ya tengo. Por lo tanto, no contrato más personas y de hecho podría llegar a despedir a algunas personas porque cada persona que está trabajando ya está con el tiempo aprendiendo y por lo tanto su curva de aprendizaje permite que con el tiempo produzca más. Entonces, si yo quisiera disminuir la tasa de desempleo, voy a requerir que por cada 1% de desempleo que yo quiera disminuir, tengo que crecer un 2% adicional al 3%. Es decir, en el caso chileno, que ya estamos con una tasa de desempleo de un 7%, si quisiéramos reducirlo a un 6%, Chile tendría que estar creciendo anualmente en torno al 5%. Finalmente tenemos la curva de Phillips, que la podemos derivar a partir de la oferta agregada de corto plazo. Esta nos plantea inicialmente una relación inversa entre la inflación y el desempleo, que también se llama trade-off, que es uno de los principios de la economía, uno de los 10 principios que analizamos en microeconomía. Esta relación queda condicionada por las expectativas de inflación que tienen los agentes económicos y los choques de oferta agregada y se puede representar de la siguiente manera. Inflación va a ser igual a inflación esperada
menos beta, que es la sensibilidad a la diferencia entre el desempleo real menos el desempleo natural, que en el caso de Chile es un 6%, más la inflación de costos. Entonces, si el nivel de inflación esperada es constante y la inflación de costos fuera cero, vamos a encontrar la relación inversa entre inflación y desempleo planteada por Phillips, y que implicaría una disyuntiva para la autoridad económica entre estas dos variables. Por eso, solo sucederá en el corto plazo, mientras la expectativa de inflación se mantenga constante. Pues cuando se ajusta la expectativa al nivel de desempleo, esta vuelve a su nivel natural, por lo que la curva de Phillips sería una vertical en el largo plazo, como lo vemos en el gráfico de la izquierda, lo cual es consistente con lo visto también en la dimensión de tiempo, pues el desempleo está determinado por otros factores, como lo vimos en los capítulos de mercado laboral, como el desempleo friccional, que tiene que ver con tiempo de ajuste, o el desempleo estructural, que tiene que ver ya con cuestiones de rigidez de salarios. La curva de Phillips entonces va a plantear que existe un costo asociado a la reducción de la inflación, pues implicaría un aumento del desempleo y por lo tanto, a través de la ley de Okum que analizamos previamente, una reducción en el nivel de crecimiento, concepto que se conoce como la tasa de sacrificio. Sin embargo, sería posible una reducción de la inflación sin ese costo en la medida que los agentes económicos tengan confianza en el manejo monetario y por lo tanto ajusten sus expectativas de inflación a la baja. Entonces acá tenemos dos conceptos clave, que es expectativas adaptativas y expectativas racionales. Las expectativas adaptativas las vamos a entender como aquello que yo espero que pase en el futuro, pero basándome en datos pasados. Por lo tanto, si en el pasado hubo inflación, yo voy a esperar que en el futuro también haya inflación. En cambio, las expectativas racionales tienen que ver con políticas nuevas que se estén aplicando, en el cual me prometen que va a suceder algo, entonces racionalmente, y siempre que esas políticas sean bien aplicadas, yo podría esperar que esas políticas efectivamente tengan efecto en la economía y por lo tanto podría, dado en la curva de Phillips, disminuir el nivel de inflación, pero sin tocar empleos. Entonces, utilizando el gráfico que tenemos a nuestra izquierda, vamos a ver un ejemplo. Pensemos que inicialmente el desempleo e inflación se encuentran en el punto A. El gobierno decide lanzar una política monetaria expansionista, por ejemplo, disminuyendo la tasa de interés, en este caso la TPM, que inunde el mercado de créditos baratos incentivando el consumo. Las expectativas entonces van a cambiar desde el punto A al B a lo largo de la curva de Phillips. El desempleo se va a reducir a través del estímulo económico mientras la inflación va aumentando. Sin embargo, después de un corto periodo, los agentes van a empezar a asociar las políticas expansionistas con la inflación, lo que va a implicar una disminución de su acceso a los recursos demandando salarios más altos. ¿Por qué? Porque necesitan reajustar su dinero para mantener su poder adquisitivo. Esto va a frenar el estímulo consumista. Por lo tanto, van a empezar a contratar menos personas las empresas o van a despedir a las personas que ya tienen porque los salarios van a empezar a aumentar. Esto va a generar cambios los agentes en su expectativa hacia el punto C. Entonces vamos a terminar con el mismo nivel de empleo original, pero con un nivel de inflación mayor. En una segunda etapa de intervención estatal, el punto D será alcanzado llevando más o menos rápido al punto E. Esto explica por qué en el largo plazo la inflación tiene poco efecto en el desempleo y viceversa. La política monetaria, por tanto, lleva directamente a la inflación, sin ningún efecto permanente en el desempleo. En resumen, la curva de Phillips funciona solo en el corto plazo y no en el largo plazo. A largo plazo la curva es completamente vertical y es determinada por la tasa natural de desempleo. ¿Ya? Y esto entonces tiene que ver porque el empleo o el desempleo tiene otras variables como lo vimos en el mercado laboral, con tiempos de espera, con tasas de creación de empleo, tasas de destrucción de empleo. Considerar a modo de ejemplo la realidad en Argentina, donde constantemente se está expandiendo la política monetaria o la política fiscal, contratando más personas, pero esto trae consigo simplemente un aumento inflacionario y el nivel de desempleo permanece constante. Entonces, para poder disminuir la inflación que existe en Argentina, que este año ya vamos a llegar a un 50%, se tendría que restaurar la confianza en el sistema. Esto mediante un sistema financiero estable y además mediante una autoridad monetaria creíble. La situación que en Argentina sabemos que es difícil que suceda, pero que en Chile sí sucede a través de las políticas del Banco Central, considerando que es un organismo autónomo. Lo vamos a ver también con más detalle cuando veamos los tipos de cambio, pero ya hemos visto en las últimas semanas cuando el dólar se expandió por sobre los 800 pesos, que el Banco Central, mediante anuncios, ha logrado que el tipo de cambio vuelva a la normalidad y ya se espera que la próxima semana el tipo de cambio incluso esté cerca de los 700 pesos.